Buenas, hermanos. El tema que hoy nos ocupa es un tema de bastante controversia y muy usado por las sectas en su afán de hacer proselitismo para poder confundir al católico y hacerlo ingresar en sus filas. ¿Cuál es el tema? Pues el tema de que la iglesia es la gran Babilonia, la gran prostituta de Apocalipsis 17. Vamos a hacer un pequeño estudio, un pequeño análisis para poder ver si estos hermanos están en lo cierto o no están en lo cierto. Ellos arguyen varios versículos del capítulo 17 donde ellos dicen que la Iglesia Católica fue la que mató a los primeros cristianos, persiguió a la Iglesia de Jesús y derramaba sangre de inocentes. Primeramente, decir que la Escritura para nada enseña que la iglesia era la perseguidora, sino que fue todo lo contrario, sino que la iglesia fue la gran perseguida. Vamos a dar lectura a algunos versículos del capítulo 17 de Apocalipsis para poder esclarecer este tema tan usado y que a muchos católicos cuando le sacan este tema pues literalmente se ponen a temblar y no saben qué responder. Vamos a tratar de ir localizando a ver si eso era si es una iglesia, si es una institución, si es un país, si es una ciudad o qué es lo que fue. Vamos a darle lectura al capítulo 17 de Apocalipsis, 17, capítulo 18, uno de los más usados por las sectas. Démosle lectura. Y la mujer que has visto es la gran ciudad, la que tiene la soberanía sobre los reyes de la tierra. Dice, primeramente, con este texto, aclara que no es una iglesia, que no es una institución, sino que es una ciudad. Es una ciudad, lo dice claramente la Escritura, y que dice, tiene la soberanía sobre los reyes de la tierra. Primeramente decir que durante los primeros 4 siglos, antes del edicto de Milán, por la historia, sabemos que la iglesia fue perseguida. Los cristianos eran masacrados por su fe. Es más, si leen, por ejemplo, la carta de San Ignacio de Antioquía, un obispo católico, el primero en denominar a la iglesia católica, San Ignacio de Antioquía fue discípulo directo de Juan y de Pedro, tercer sucesor en la diócesis de Antioquía, y este obispo fue apresado por defender la fe católica y por pertenecer a la iglesia católica. Y si ustedes leen sus cartas, fue apresado y durante ese tiempo que transcurrió de estar preso, pues fue condenado a muerte y lo llevaron a que fuera devorado por leones hambrientos. También dice que tiene soberanía sobre los reyes de la tierra. Podemos ver a lo largo de la historia, ya aparte de estos 4 siglos, que la iglesia ha sido perseguida. Ustedes dirán, ¿por quién? ¿Por qué? Podemos hablar del comunismo, la masonería, las guerras civiles en México, como la guerra cristera. Aquí en España, por ejemplo, durante la guerra civil, los papas eran apresados y muertos a manos de Napoleón. ¿Qué tanta soberanía tenía esa iglesia que era masacrada? Actualmente, esta misma iglesia es masacrada en países de mayoría musulmán.
¿Qué tanta soberanía tiene esta iglesia sobre los reyes, los mandatarios? Ninguno. Ninguno. Dice en el mismo versículo 18 que es una ciudad. Primeramente, el Vaticano no es una ciudad. No es una ciudad, es un estado independiente que se encuentra dentro de la capital italiana, que se llama Roma. Ellos dicen en el versículo, en el mismo capítulo 17, versículo 19. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que se sienta la mujer. Ellos dicen que el Vaticano está rodeado por 7 colinas. Jerusalén está rodeada de 7 colinas, y ahora lo vamos a ver. El Vaticano está en la zona este de Roma, al otro lado del Tíber. No está rodeada por ninguna colina. Es más, el Vaticano en sí es una montaña. Ocupa escasamente 0,44 kilómetros cuadrados. Y como hemos dicho, es un estado soberano, no tiene nada que ver con Roma, no es una ciudad. Podemos ver también en el capítulo 6, la mujer se embriagaba con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús. Como hemos dicho, la iglesia fue masacrada durante los primeros 4 siglos. Pero ya Juan no solamente habla hacia ese futuro en el cual la iglesia iba a ser perseguida, sino Juan también hablaba de los profetas, que eran enviados por Dios mismo y eran muertos y masacrados. ¿Por quién? Por Jerusalén. Jerusalén no venía a razón a través de las profecías que traían los profetas, a través de Dios. Es más, el mismo Jesús condenaba a Jerusalén, el mismo Jesús. Y eso lo vamos a ver en Mateo 23, versículo 31. Le vamos a dar lectura para que vean que no me lo invento. Mateo 23. A partir del versículo 31 al 34. 33, 34. Dice Jesús mismo: serpientes, raza de víboras, ¿cómo vais a escapar de la condenación de la gehenna? Por eso pienso enviaros profetas, sabios y escribas. A uno los mataréis, otro los crucificaréis, otro los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que os pida cuentas de toda sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre del inocente Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el santuario y el altar. Os aseguro que todo recaerá sobre esta generación. O sea, el mismo Jesús habla que durante esa misma generación Jerusalén iba a ser castigada. Si leemos Lucas 11, versículo 49 al 51, veréis el mismo texto visto desde la perspectiva del evangelista Lucas. Pero incluso si vamos a Lucas 13:34, el mismo Jesús habla quiénes son los asesinos y los perseguidores de los profetas.
Les doy lectura. San Lucas 13:34. Jerusalén, Jerusalén. Es claro, Jesús, ¿verdad? La que asesina a los profetas y apedrea a los que les son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina a su polluelo bajo sus alas, y no habéis querido? ¿Por qué no quería Jerusalén? ¿Por qué no quería Jerusalén someterse y ser fiel al pacto de Dios? Porque se dejaba prostituir con el imperio romano. Dice el capítulo 18 de Apocalipsis: todas las naciones han bebido del vino de sus prostituciones, los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con sus lujos desenfrenados. ¿Dónde estaba la gran economía de ese tiempo? En Roma. Roma, ¿qué hacía? Cuando un país empezaba a tener prestigio por su economía, por su poder, iba y lo poseía a través de la fuerza. Recuerden, por ejemplo, uno de los apóstoles, el celotes. ¿Qué era un celote? Un celote era un judío el cual quería usar la fuerza, quería usar las armas para liberar a Israel de Roma. Y por eso ellos mismos se echaban a la guerra, se echaban a la calle para poder vencer el poder pagano de Roma. Podemos ver una vez más cómo la misma escritura nos vuelve a indicar cuál es esa ciudad apóstata. Podemos leer para poder ir ya centralizando cuál es la ciudad que nos habla la escritura. Dice en Apocalipsis 11, versículo 8, que esa ciudad es la misma en la que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. ¿Dónde lo crucificaron? ¿En Roma? No. ¿Dónde lo crucificaron? ¿En el Vaticano? No. ¿Dónde fue? En Jerusalén. No fueron capaces de reconocer al Mesías. No fueron capaces de poder ver cómo Dios mismo bajó del cielo y quiso terminar con el poder, permítame la libertad de decir, ese poder inquisitorial de este poder pagano como Roma, que se aprovechaba de las riquezas y de las abominaciones de Jerusalén. Dice la escritura: la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas. Sujetaba con su mano una copa de oro llena de abominaciones. Dicen las sectas que en esta imagen reconocen a los sacerdotes católicos o al Papa. ¿Por qué? Porque dice que nuestros obispos, sacerdotes, el Santo Padre, se viste con púrpura, con escarlata, oro, piedras preciosas, y sujeta en la mano una copa de oro. Es más, ¿quién en el Antiguo Testamento se vestía de tal manera? Se vestía el sumo sacerdote de Israel. Eso lo podemos ver en el capítulo de Éxodo 28, capítulo 4 hasta el 5. Vamos a dar lectura a Éxodo capítulo 28, versículos 4 y 5, para ver la escritura a quién se refiere con ese tipo de colores, con ese tipo de imágenes. Harán las vestiduras
siguientes: un pectoral, un efod, un manto, una túnica bordada, una tiara y una faja. Harán pues a tu hermano Aarón y a sus hijos vestiduras sagradas para que ejerzan mi sacerdocio. Tomarán para ello oro, púrpura, violeta y escarlata, carmesí y lino fino. O sea, la escritura ya nos está dando más datos sobre quién o quiénes fornicaban con todas esas naciones. ¿Quién era? El poder religioso de aquel momento, el pueblo del antiguo pacto que tuvo que ser fiel a Cristo y no lo fue. Es más, fue cómplice para darle muerte. Y lo vamos a ver en Juan capítulo 19, versículo del 14 en adelante. Muchos protestantes, lo vamos, aunque es otro tema aparte, muchos protestantes dicen que han sido los sacerdotes católicos los que han dado muerte a Cristo. Vamos a leer esto y esto mismo nos va a aclarar cuál era el poder religioso de aquel tiempo y qué sacerdotes fueron los que mataron a Cristo. ¿Los sacerdotes del antiguo pacto o los sacerdotes del nuevo pacto? Vamos a darle lectura. Juan 19, versículo 14 en adelante. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia la hora sexta. Dijo Pilato a los judíos: aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Replicó Pilato: ¿a vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: no tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que fuera crucificado. Aquí vemos a la Roma imperial, a la Roma perseguidora, me van a permitir la expresión, fornicando con el poder político y religioso de Israel. Israel no fue fiel a su pacto, no fue fiel a Dios. Sus mismos sacerdotes fornicaban y no reconocían a ese Mesías ya prefigurado a través de todos los profetas que iban allanando ese camino y que en la plenitud de los tiempos, como dice el apóstol San Pablo, vino nuestro Señor Jesucristo a nacer a esta tierra para redimirla. El poder político, Roma, y el poder religioso, Israel, y los sumos sacerdotes fueron los que mataron a nuestro Señor Jesucristo. Hoy podemos ver, hemos estado viendo que en el antiguo pacto la gran ramera era Jerusalén. Podéis leer más en Ezequiel 16, todo el capítulo. Ezequiel capítulo 23, 2 capítulos donde Dios mismo no para una y otra vez de llamar prostituta a Jerusalén, a su pueblo que cada nación que pasaba por allí, ya fuera los asirios, los medos, los egipcios, cualquier pueblo que pasaba por allí, fornicaban. En nuestros días, los cristianos, ¿a quién podemos llamar esa gran Babilonia? ¿A quién podemos llamar a ese poder represor de los cristianos de hoy, del siglo XXI? A esa gran ramera en el siglo XXI podemos llamar a las 35.000 sectas que lo único que tienen en común
es atacar a la Iglesia Católica por cualquier frente, con invenciones, con falacias, con calumnias. ¿Quién más podemos llamar ramera en nuestros tiempos? A la masonería, que persigue nuestra iglesia y desde dentro. Ya no son piedrecitas desde fuera, sino ya nos persiguen desde dentro de la iglesia. Con sacerdotes que no son capaces de llevar sus funciones y ser fieles a ese amor primero que es Jesucristo. ¿Quién puede ser otra gran ramera? Las sectas satánicas, que también están dentro de la iglesia. Ya lo advirtió el Papa Pablo VI, que el humo de Satanás por alguna rendija se ha metido en la iglesia. Satánicos que se meten en plena misa para coger la Eucaristía y profanarla. Así es. Vamos a hacer un pequeño resumen para terminar este vídeo. Y son 6 puntos ya resumidos para que vean que Jerusalén fue esa gran prostituta, no la iglesia. En primer lugar, Jerusalén mató a profetas y apóstoles. Segundo, Jerusalén fue la ciudad donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. 3. Jerusalén se asienta sobre 7 colinas. Jerusalén es llamada por los profetas Habacuc, Ezequiel, Jeremías, Isaías como la gran prostituta. 5. Los sacerdotes vestían esos famosos colores que nos arguyen los protestantes. Jerusalén fue quien bebió de la copa de la ira de Dios. Podemos ver que el templo de Jerusalén ya no existe. En el año 70, durante las persecuciones de Nerón, fue totalmente destruido. Ya fue profetizado por Jesús aquellos acontecimientos. Son demasiadas pruebas bíblicas, son demasiadas pruebas históricas donde confirman que la iglesia no es la prostituta de Apocalipsis. Eso solo está en los corazones llenos de maldad de los protestantes. Yo no digo de todos los protestantes, sino de aquellos protestantes de cortes sectarios. Es más, yo te animo a que busques este libro, un libro que hace una exégesis totalmente sincera y honesta. Se llama el libro Días de Retribución, de David Chilton, teólogo protestante. Hace una exégesis versículo por versículo del libro de Apocalipsis, en el cual te vas a sorprender de todas las apreciaciones que hace este teólogo protestante. Un protestante serio, un protestante que ama a Cristo como cualquier cristiano católico, que no le hace falta crear calumnias, inventar cuentos para poder ganar feligreses dentro de su iglesia. Y es más, amigo protestante, si estás viendo este vídeo, tienes que saber, y desde aquí te lo advierto, para que luego no digas que nadie te lo ha dicho. Apocalipsis 19:2. Vamos a darle lectura para que no digan que yo me lo invento. Apocalipsis capítulo 19 versículo 7 dice lo siguiente: alegrémonos, regocijémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, su esposa se ha engalonado.
su esposa se ha engalonado. O sea, cada vez que tú atacas a la iglesia, estás atacando a la esposa de Cristo. Tenlo muy en cuenta. Cada vez que dices que esta obra, que ya lleva 2000 años, es obra del demonio, que todo lo que habita en ella son hijos del diablo, estás otorgándole la obra de Dios a la obra de Dios y estás pecando contra el Espíritu Santo. Cada vez que tú dices que una palabra de Dios es palabra del demonio, que esta institución dejada por Cristo es obra del diablo, estás pecando contra el Espíritu Santo. Y como Jesús ya advirtió, toda esa blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdona ni en esta vida ni en la otra. Así que mucho cuidado con lo que hablamos de la esposa de Cristo. En el capítulo 5 de Efesios, ya para terminar, Cristo nos enseña cómo tenemos que amar a nuestras esposas, pero también nos muestra cómo Cristo amó también a su esposa, la iglesia. Vamos a dar lectura a Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26. Dice la palabra de Dios: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua y la fuerza de la palabra. Cristo derramó su sangre por la iglesia, se entregó a la ignominia por la iglesia. ¿Serás tú, que te llamas cristiano, quien vas a atacar la obra de Dios? Solamente te digo eso para que lo medites en tu corazón y te pongas a estudiar las Escrituras seriamente. No le creas a tu pastor todas sus falacias. Investiga, hermano, investiga. Investiga la historia, investiga la Escritura, investiga los padres apostólicos y te darás de bruces con que esta iglesia es la iglesia católica, la iglesia que Cristo mismo, ese que tú amas y yo amo, nos dejó para santificarte a ti y santificarme a mí, para que un día en el cielo podamos estar dándole gloria por los siglos de los siglos. Hasta otra, hermano.